Ahora el tema que vamos a ver es el de métodos numéricos por parte de la materia de diseño de sistemas mecatrónicos. El contenido que veremos será métodos numéricos, derivación numérica, integración numérica y algunas reglas. ¿Qué son los métodos numéricos? Son metodologías que utilizan técnicas algebraicas y aritméticas que se realizan a partir de un problema planteado para resolver de forma aproximada ecuaciones o sistemas de ecuaciones complejas, que son muy difíciles de resolver. En este caso, son formas para llegar a hacer, podemos decir, solucionar ecuaciones de métodos por suma, resta, multiplicación y división, las operaciones básicas, sin necesidad de utilizar fórmulas, algunos otros complejos o compuestos como serían raíces, en este caso son radicales y por así decirlo. En este caso tenemos herramientas como calculadoras que hacen todo este tipo de procesos que nos facilitan más el proceso de una ecuación. ¿Cuál es la importancia de los métodos numéricos? Es muy útil e importante para quien necesite la herramienta para resolver operaciones pues más avanzadas y que sean complicadas y que estas conlleven un proceso muy extenso. Entonces, como tal, no son resultados 100%, no son resultados al 100%, sino que son resultados que llegan a ser las aproximaciones de. En este caso se utilizan mucho para el cálculo de derivadas, integrales, algunas ecuaciones diferenciales y operaciones como son las matrices, que son procesos muy extensos en donde vemos mucho lo que es suma, resta, multiplicación y división. En este caso solo vamos a ver lo que es la derivación numérica. En este caso nos dice que consideremos una función f de x en la cual se le conoce un conjunto discreto de valores de x0, f0, x1, f1 hasta xn, fn. Entonces el problema que se va a abordar es el de calcular la derivada de la función en un punto. En este caso se asigna como x, que en principio no tiene por qué coincidir con alguno de los que figuran en los datos de los que se disponen. Entonces para este existen diferentes métodos, y alguno de ellos de los que vimos fue el de Taylor, en donde tenemos aproximaciones. En este caso pues este se denomina como fórmulas de diferencias finitas. Entonces, como tal, la derivación numérica es una técnica de análisis numérico para calcular una aproximación a la derivada de una función en un punto utilizando los valores y propiedades de la misma. Por definición, tenemos que la derivada de una función, en este caso f de x, sería f' de x, va a ser igual al límite evaluado en 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, las aproximaciones numéricas que podemos hacer tienen que ser, bueno, cuando asignamos el valor h tienen que ser mayores a 0. En este caso tenemos lo que es la diferencia hacia adelante, que tenemos que f' de x sub 0 va a ser aproximadamente f de x de 0 más h menos fx0 sobre h. Tenemos lo que es la diferenciación hacia atrás. Como vemos se asemeja, solo que aquí se invierte. Tenemos al inicio fx sub 0 menos fx sub 0 menos h. Entonces aquí tenemos que la aproximación de la derivada por este método entrega resultados aceptables con un determinado error. Entonces podemos decir que tenemos resultados muy aproximados a lo que sería una derivación con un procedimiento más certero o más complejo, valga la redundancia. Ahora tenemos lo que son las diferencias centrales. Tenemos la primera derivada, que sería f' de x sub 0 va a ser aproximadamente f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 menos h sobre 2h.
Y tenemos la segunda derivada, que sería f doble prima de x sub 0, que va a ser igual a aproximadamente f de x sub 0 más h menos 2f de x sub 0 más f de x sub 0 menos h sobre h al cuadrado. Si se trata de evaluar numéricamente la derivada de una función a partir de los valores numéricos de dicha función. También aquí hay algunas gráficas que representan a lo que son cada una de las derivadas. Aquí tenemos lo que sería de la fórmula avanzada, o de la fórmula atrasada y la fórmula centrada. Aquí tenemos lo que es el diagrama de flujo de cómo es que se resuelve. Veremos lo que es la integración numérica. El análisis numérico, la integración numérica Ahora veremos lo que es la integración numérica. En análisis numérico, la integración numérica constituye una amplia gama de algoritmos para calcular el valor numérico de una integral definida. Y por extensión, el término se usa a veces para describir algoritmos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales. Hay diferentes razones para llevar a cabo la integración numérica. Principalmente es hacer integraciones de forma analítica. Es decir, que son integrales que requieren un gran conocimiento y manejo de matemática avanzada, que pueden ser resueltas de una manera más sencilla mediante estos métodos numéricos. Existen también funciones integrables para cuya primitiva no pueda ser calculada, siendo la integración numérica de vital importancia. Esto se refiere a que vamos a hacer integrales de una manera más sencilla, con un poco más de procedimiento, pero se aproximan al valor. En este caso tenemos algunas reglas, como puede ser la regla del trapecio, ya que en las matemáticas la regla del trapecio es un método de integración numérica. Es un método para calcular la aproximación del valor de la integral definida. En este caso tenemos que la función f de x está en azul y la aproximación sería la que está en rojo. Aquí tenemos lo que sería la integral, que sería de a a b de f de x con respecto de x. La regla se basa en aproximar el valor de la integral de la función f de x por el de la función lineal, que pasa a través de los puntos a f con respecto de a y b f con respecto de b. En este caso la integral de esta es igual al área de trapecio bajo la gráfica de la función lineal. Entonces aquí tenemos lo que sería nuestra integral definida, y aquí tenemos que la fórmula que se aproxima al valor de la integral. También tenemos lo que es la regla del trapecio compuesta. En este caso se basa en que los trapecios es una forma de aproximar una integral definida utilizando un cierto número de trapecios. La fórmula de este método se supone que f es continua y positiva en el intervalo de a b, de tal modo la integral definida. En este caso se representa el área en la región delimitada por la gráfica de f y el eje x, desde x igual a a hasta x igual a b. Primero se divide los intervalos de a b en n subintervalos. Cada un ancho es un incremento de x, va a ser igual a b menos a sobre n. Después de realizar todo el proceso matemático se llega a la siguiente fórmula, como vemos aquí, y donde n es el número de divisiones.
Y aquí pues tenemos cómo se reescribe la fórmula. Ahora vamos a la parte de la simulación. Vamos a empezar con lo que es la derivada. En este caso, aquí en mi programa tengo lo que es la derivada numérica. Aquí estoy limpiando lo que es mi workspace y limpio la pantalla. Voy a mostrar lo que es un mensaje, que son derivadas numéricas. Aquí voy a agregar lo que es mi variable simbólica, que en este caso va a ser x. Aquí voy a agregar lo que es lo que es mi función. Voy a pedir a quien esté utilizando el programa agregue la función y introduzca el valor de h también. Entonces, a partir de aquí tengo lo que son las derivadas. Tengo lo que es la primera derivada que va hacia adelante, que sería f de 1 más h menos f de 1, todo esto dividido sobre h. Tengo la derivada 2 que es hacia atrás, que sería f de 1 menos f de 1 menos h sobre h. Y la derivada centrada, que sería f de 1 más h menos f 1 menos h sobre h. En este caso tengo que voy a correr mi programa. Bueno, ahora sí voy a correr el programa. Nos dice que introduzcamos la función. Voy a introducir la función de seno de x por coseno de x. Vamos a introducir un valor para h, que pondré que es 0.5, y vamos a obtener el resultado de nuestras derivadas. En este caso tenemos nuestra diferencia hacia adelante, que sería de menos 0.768, nuestra diferencia hacia atrás, que es de 0.068, y nuestra diferencia centrada, que es de menos 0.7. Entonces, como te darás cuenta, nos daremos cuenta que tenemos aquí un valor de 0.768, y si juntamos las dos diferenciaciones, pues sería prácticamente este valor, aunque no siempre es así. Ahora vamos a lo que sería a la regla del trapecio. En este caso estoy limpiando lo que es mi workspace, estoy limpiando la pantalla y voy a sacar el mensaje. Quiero poner un mensaje que es de la regla del trapecio. Voy a dar de alta la variable simbólica, que en este caso es con respecto de x. Voy a pedir al usuario que ingrese el valor de la función y ponga los límites de la integral, que sería que introduzca de a, el punto a y el punto b, que sería la integral definida de a con respecto de b. Y en este caso vamos a graficar, vamos a ver cómo está la gráfica, ya que debajo de la función queremos saber su área, y a partir de aquí pues esta sería la fórmula que vamos a ocupar, que sería b menos a sobre 2 por f de a más f de b. Entonces vamos a aproximar lo que sería la integral y vamos a sacar nuestro resultado. Vamos a correr el programa y nos dice que pongamos una función. Pondré la misma que en el programa anterior, seno de x por coseno de x. El límite de a pondremos que será de 1 hasta 4. Bueno, ahora sí tenemos lo que es la simulación. En este caso tenemos lo que es 1.424. Esto nos está diciendo que nos está midiendo el área por arriba del punto de origen. Como aquí vemos, tenemos el punto de origen y nos está midiendo lo que es esta área. Entonces, lo que está haciendo aquí es que se está basando en una línea, y a partir de aquí empieza a medir lo que son
las áreas respectivamente, que pertenecen a que intersectan entre el punto de la línea y la función. En este caso el valor es de la aproximación de la integral es de 1.424. Ahora vamos a lo que es a la regla de Simpson. En este caso la regla de Simpson, pues aquí también en mi programa estoy limpiando lo que es el workspace y lo que es estoy limpiando la pantalla. Entonces aquí también estoy poniendo un mensaje que diga la regla de Simpson 1/3. Estoy también estoy dando de alta mi variable que voy a estar utilizando, que será x. Aquí le estoy pidiendo al usuario que introduzca la función, también que introduzca los intervalos de a b. Voy a graficar lo que es la función y todo esto se va a realizar en la fórmula, que la fórmula es p menos a sobre 6 por f de a más 4 por f de a más b sobre 2 más f de b, y va a salir el resultado. Entonces también aquí vamos a hacer como el procedimiento anterior. Vamos a tener a seno de x por coseno de x, y entonces vamos a evaluar que va a ser 1 con respecto de 4, y esto, vamos a tener ahora lo que es un valor negativo, que en este caso nos está midiendo del eje del punto de origen hacia abajo. Entonces, como observamos, los dos procedimientos son diferentes en el aspecto de la fórmula, pero tienen el mismo objetivo. Tratan de aproximarse a lo que sería una integral definida como tal. En este caso recordamos que solo estamos utilizando lo que es un modelo numérico, donde solo se está utilizando lo que son suma, resta, multiplicación y división. En este caso, pues cuando vemos otros programas más complejos, pues utilizan este tipo de cosas, pero en una complejidad muchísimo más, podemos decirlo, más concreta para obtener el valor. En este caso solo tenemos la aproximación de la integral.